Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4 y 5. Dice así la gloriosa palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Así que vamos a analizar lo que acá hay un diálogo, una conversación entre el señor Alarcón y un hermano sobre lo que es la idolatría y es quién determina que una persona sea santa o no sea santa. Entonces vamos a ver en las palabras del señor Alarcón la idolatría en su esplendor, digamos. El señor Alarcón dice que él no es idólatra, pero no se ofende que lo llamen idólatra. Entonces el hermano le pregunta si la Iglesia Católica es idólatra y el hermano, sin querer ofenderlo, le dice que sí, que es idólatra. Pero el señor Alarcón dice, no me ofendo que me digas idólatra. Cabe el dicho que dice que la verdad no ofende. Pero él dice que no es idólatra. Porque la Biblia dice claramente allí en 21:8 de Apocalipsis que los idólatras y los mentirosos serán arrojados en el lago de fuego. Si a mí me acusan de algo, a mí, bueno, yo lo meditaría, lo pensaría. A ver si es verdad lo que dicen de mí. Pero este señor está seguro que él no es idólatra y que va a ir al cielo, dice, o sea, va a ser salvo. Él dice que ahora no es salvo, ni siquiera en la conversación le dicen si él es santo, y él dice, no, yo no soy santo. ¿Cómo puede ser una persona salvada que no sea santa, que no esté lavada, justificada, que no esté santificada, que no esté en el pueblo de Dios? O sea, él dice que está siendo salvo. O sea, él no puede decir que está salvado porque la misma Iglesia Católica prohíbe decir que el católico está salvado. Están en un proceso de salvación. Porque si un católico cree que está salvo por creer en Jesucristo, automáticamente se cae todo el catolicismo. Entonces ellos tienen que decir que no están salvados, que están en un proceso de salvación. Para el señor Alarcón, la Iglesia Católica es una especie de lavarropa, donde la gente entra y se está lavando hasta un día, bueno, hasta presentarse delante del Señor, y piensan que cuando muera, Dios apaga el lavarropa y lo saca, y bueno, lo saca limpito, lo saca porque la iglesia los lavó. No, el que lava, el que justifica y el que santifica es nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio, por medio de creer en Él. Una obra maravillosa del Espíritu Santo lavando y purificando nuestra alma por medio de un agua espiritual, como hablamos allí en 3:5 de Juan, diciendo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, dando alusión que hay un agua espiritual la que nos lava de los pecados para tener el nuevo nacimiento. Y él cree que esa agua espiritual la ofrece la iglesia por medio de sacramentos, ritos, ceremonias, etc. Por eso el catolicismo cree en ritos para ser salvo. O sea, el agua no puede lavar el pecado porque el pecado es algo espiritual, algo abstracto. Usted tiene un pecado, tiene una mentira, por más que se bañe y se rebañe, la mentira sigue en su alma. Entonces usted necesita un agua espiritual. Y esa agua espiritual es activada, se puede decir de alguna manera, para que lo podamos entender el día que nosotros creímos. O sea, Cristo ya en la cruz pagó el precio por nosotros, pagó por nuestro pecado. O sea, la deuda ya está pagada, pero solamente se salvan los que creen, los que no creen no. Si yo tengo 10 millones de dólares para usted y yo le digo, venga a mi casa, que le voy a dar 10 millones de dólares, pero usted no viene porque no me cree, el problema lo tiene usted. O sea, usted tiene los 10 millones, pero si no lo viene a buscar, nunca los va a tener. Y así es con la salvación. Dios ofrece su salvación. Cristo ha muerto por todos los hombres de todos los tiempos. Su sangre cubre los pecados de todos los hombres. El que cree se salva, y el que no cree no se salva. O sea, el que viene a buscar los 10 millones de dólares se salva, o sea, tiene los 10 millones. Y el que no viene, no los tiene. Yo le digo a otra persona, vení que tengo 10 millones de dólares para darte, y me cree y viene y tiene los 10 millones en la mano. Así es con la salvación.
Y el católico, Dios le dice, yo te he perdonado todos los pecados, pero el católico no lo cree, no lo cree. No cree que Cristo ha pagado la deuda, no cree que Cristo tiene los 10 millones de dólares para él, no lo cree, por eso no va a Cristo. El señor Plasencia también, ellos esconden un pasaje, él iba a hacer ese pequeño detalle cuando él leyó así en Efesios 4:10, 4:11, perdón, en adelante. Y él omitió la palabra omitió. Cuando quizá en el próximo video lo podamos ver para que no digan que, bueno, que se dice que algo que no dijo el hombre. Me gusta que se escuche lo que voy exponiendo, que acá se trata de buscar la verdad, no de difamar a nadie, sino de buscar la verdad. Entonces dice en 4, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, y el hombre iba explicando, y dijo, hasta que todos lleguemos, estaba hablando del magisterio y de los verdaderos maestros. El verdadero maestro es el que enseña la verdadera doctrina, por supuesto, y el falso maestro es el que enseña la falsa doctrina, es obvio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y cuando iba a decir que era porque el conocimiento del Hijo de Dios es el sello, digamos, o la característica del verdadero maestro. Y omitió del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, él estaba diciendo lo que era un verdadero maestro, y cuando tenía que decir lo que es un verdadero maestro, que es aquel que enseña el conocimiento del Hijo de Dios, no lo dijo. Se salteó. Y saltó al otro versículo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etc. Entonces, el hombre se vio a las claras que él sabe lo que está haciendo, que está ocultando la verdad a los católicos. Porque el verdadero maestro enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Y el conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué dice? Que Él es el que me salva. Él es el que me salva. La iglesia no salva. La iglesia no limpia de pecados. Porque el punto acá en este video es que la iglesia limpia pecados. O sea, se llegó a un punto de la idolatría, y esto es idolatría también. Declarar a un hombre santo es idolatría también. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede. La iglesia es la que contiene a los santos, no es la que produce, digamos, la santidad en una persona, en el sentido de la salvación. Cuando una persona llega al verdadero cuerpo de Cristo, o sea, dice que se iban salvando y Dios los iba añadiendo a la iglesia, como dice en 2:47, allí de Hechos, los que iban siendo salvados, Dios los añadía a la iglesia. Quiere decir que cuando llegaban al conjunto, a la congregación y al rebaño de los hijos de Dios, ya estaban santificados. O sea, la iglesia no santifica a nadie, la iglesia contiene a los santificados, digamos, se puede decir. Es el rebaño de los santificados, es el rebaño de los santos. La iglesia no es un lavarropa que lava personas, como cree el señor Alarcón. El señor Alarcón se piensa que está en un lavarropa él, y la iglesia lo está lavando, lo está purificando. Es absolutamente absurdo su creencia, por supuesto. Nosotros, cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, ya estamos santificados, ya estamos purificados, ya estamos justificados, ya estamos limpios, ya estamos salvados. Ahora, la santificación que nosotros tenemos es para darle la gloria a Dios, para agradarle al Señor, como dicen en 2:10 allí de Efesios. Que hay obras que Dios preparó para nosotros para que andemos en ellas, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios, no para salvarnos. Entonces el hombre está muy confundido, cada vez que se ve que tropieza más, porque se encuentra en un callejón sin salida. Si él reconoce que es idólatra, se tiene que arrepentir y creer en Jesucristo, si no, no tiene salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los idólatras y mentirosos serán arrojados al lago de fuego. Entonces, ¿por qué será el señor Alarcón condenado, o cualquier persona que no cree? Simplemente por eso, por no creer que Cristo es el verdadero Dios. Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otras entidades que te puedan salvar. Y lo vamos a ir tocando poquito a poco. Vamos a echar un poco lo que dicen. Vamos al grano.
Ok, bien. Vos querés hablar del caso de la idolatría. Sí, Me parece muy bien de que lo enmarques ahí, pero necesito hacerte una pregunta de rigor. Vos fuiste católico, según vos, sí, fuiste sí. católico. ¿Crees que la Iglesia Católica es idólatra, hermano? Bueno, el hermano ahí sin querer ofenderlo, con unas palabras exactas, digamos, se puede decir. Pero si a mí me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho, sí, la Iglesia Católica es idólatra y vos también sos idólatra. Es algo, no. No hay mayor amor que decirle la verdad a una persona. Entonces el hermano, bueno, se ve que es muy buena gente y no lo quiere ofender. Yo creo que no ser idólatra, sino participa en un área donde la Biblia no ampara. Bueno, pero pará. ¿Cómo puedes no ser idólatra, pero participa? ¿Cuál es ese área que la Biblia no ampara? Es la idolatría, ¿verdad? Correcto, Entonces, si correcto. participa de idolatría, es idólatra. No, mirá, o sea, te soy honesto, no me Pero ofende que lo no quiero digas, ¿eh? juzgar. Pero no me ofende, de verdad. Quédate más que tranquilo, que yo sé que tus Bien. intenciones son buenas, pero llamemos las cosas como son para que no nos confundamos en el diálogo. O Sí, sea, sí. si vos me decís, participa de idolatría, es idólatra. Está bien, te respeto, es tu ¿Qué creencia y tomas te por respeto. idólatra, Santiago? ¿Qué tomas por idólatra? Bueno, yo podría decir de que según la Biblia, idolatría es básicamente honrar o reconocer, honrar y reconocer como Dios lo que no es Dios. Ujú. Ahí está. Él mismo lo dice. Honrar o reconocer. El punto es, la palabra es dar el atributo a otro ente que no es Dios, que tiene los atributos de Dios precisamente, como por ejemplo perdonar pecados. Perdonar pecados no lo puede hacer nadie, ninguna criatura puede perdonar pecados, porque el único que puede perdonar pecados es aquel que nunca pecó. O sea, la autoridad para juzgar es Dios, el único, no hay otro. Las criaturas todas tenemos fallas, todas. El único perfecto es Dios. Entonces, él dice que la idolatría es darle honra, pero más precisamente, por eso el señor Alarcón adorna y no quiere decir las palabras precisas. Que idolatría es atribuirle a una entidad, por eso el Señor dijo, no tendrás imágenes delante de mí, no te harás imágenes, como dice allí en Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Cuando habla de hacer imagen, está hablando precisamente de la idolatría. O sea, el católico tiene imagen, por eso dice, no tendrás dioses ajenos, o sea, otros dioses, un Dios diferente al verdadero Dios, que es aquel que salva. La imagen de Dios es Jesucristo. Pero dice, no te harás dioses, o sea, no te harás salvadores. Por ejemplo, el purgatorio. El purgatorio es un Dios ajeno, porque es una imagen que el católico se hace que ese purgatorio o ese fuego purgante le puede quemar los pecados y lo puede salvar, o sea, lo purifica. Eh, eso es un Dios ajeno. ¿Por qué? Porque ese fuego purificador solamente lo tiene Dios. Dios solamente tiene el poder para purificar al hombre del pecado. Si ellos le atribuyen ese poder, esa autoridad para perdonar pecado, para quemar el pecado, lo están haciendo al purgatorio en un Dios, que no es otra cosa que un Dios ajeno, como dice acá en 23 al 5 de Éxodo. Entonces dice, no te harás imágenes. ¿Dónde está el purgatorio? ¿Dónde está el purgatorio? El purgatorio en realidad no existe, pero ¿dónde vive? ¿Dónde existe el purgatorio? En la imaginación del católico. Por eso no te harás imagen, dice. ¿Qué quiere decir eso? No te harás imagen de un purgatorio, si lo llevamos a términos modernos. ¿Qué le quería decir? No te harás imágenes de dioses que te pueden perdonar los pecados, que te pueden limpiar de los pecados. No te harás imágenes porque eso no existe. El único que limpia pecados soy yo. La única manera de alcanzar salvación es a través
de creer en mí o en mi Hijo. Es lo que dice Dios. Por eso dice, no te harás imagen. Si el católico se hace una imagen, que el purgatorio lo va a limpiar, porque en todos los católicos está esa imagen de que un día se van a morir y van a ir al purgatorio. Y un cura misma dijo que el purgatorio era 1000 veces el dolor aquí en la tierra y es 1000 veces peor. Es 1000 veces peor el purgatorio. O sea, esa es la esperanza del católico. Pero en realidad no existe el purgatorio. Eso está en la imaginación. Por eso son imágenes. Imágenes de cosas que no existen. Por eso los dioses no existen. Hay un solo Dios verdadero. Y Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro Dios. Entonces, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Si lo llevamos a término moderno y si Dios le hablara a un católico, le diría, no te harás imagen de un purgatorio que no existe, de un fuego que te puede quemar los pecados. El único fuego que puede purificar es el fuego que prometió allí, o que dijo Juan el Bautista. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él quemará los pecados, no un purgatorio. Entonces, tener un purgatorio es un Dios. Tener la hostia también es otro Dios, porque la hostia tiene el poder y la capacidad de perdonar pecados. O sea, un poco de harina se transforma en un Dios. Por eso dice, no te harás imágenes. ¿Dónde está todo ese perdón? En la imaginación del católico, o sea, en la imagen. Porque el católico y el señor Alarcón, todo es esa imaginación. Por eso dice, no te harás imagen. ¿Dónde viven los dioses del señor Alarcón? En su imaginación. Porque él cree que cuando come la hostia, o sea, la galletita de harina, él en su imaginación está creyendo que Dios le está perdonando los pecados. Porque el Señor dijo, el que come mi carne come verdadera comida y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. El punto es que eso es espiritual. Si no, ¿cómo hacemos para comer al Señor? Si fuera literal. Ellos dicen que la carne quedó ahí en el pan. No, el pan es algo simbólico. Es algo simbólico. Nadie va a creer que el pan, Cristo tenía 2 cuerpos, o que el pan se convirtió en carne. Eso es imposible. Porque además los judíos no podían comer carne humana. Eso lo expliqué muchas veces. Ni sangre humana. Un judío jamás iba a comer carne humana. Los apóstoles, ni Pedro mismo testifica allí en 10, 13 y 14 de Hechos, que él nunca comió cosa inmunda. Lo vuelve a testificar en Hechos 11, que él nunca comió cosa inmunda. Allí, cuando Pablo lo reprendió a Pedro delante de todos por comer con los de la circuncisión, porque el judío arrastraba toda esa tradición, si se puede decir, de los alimentos y de la dieta judía. Por eso Dios mismo le dijo, mate y come, y Pedro no quiso comer. Era más fuerte su tradición judía, la de Pedro, que obedecer la misma voz de Dios. Por supuesto que no era condenado Pedro, simplemente que él era judío y nunca dijo que comió cosa inmunda. Al decir que él nunca comió cosa inmunda y se rectificaba a un Dios, Pedro estuvo con Jesús, Pedro pasó todo lo que pasó, recibió allí en Pentecostés el Espíritu Santo con los 120, dio el primer sermón, abrió la llave de la primera predicación a los judíos, abrió la llave allí en la casa de Cornelio, y sin embargo él seguía con eso de los alimentos, porque Pedro mismo le dijo, cuando vienen los de la circuncisión a Antioquía, comes con ellos. Sos un hipócrita, le dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro arrastraba toda esa fuerza de la dieta judía. Entonces se ratifica y se confirma y se reconfirma que Pedro nunca comió la carne de Cristo, la carne literal como creen los católicos. Pedro y los 11 apóstoles restantes comieron pan y bebieron vino. Y comieron al cordero sacrificado, al cordero pascual, simplemente. No existe la transustanciación, no existe un nombramiento de sacerdotes católicos, no existe la hostia como el cuerpo de Cristo en el sentido literal. Es simplemente un símbolo, un recuerdo, una teatralización, una dramatización de la carne y de la sangre de Cristo, trayendo a memoria que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados.
es algo simbólico, es un reflejo de algo invisible, de algo que nosotros no vemos ni vimos, que es el cuerpo y la sangre de Cristo en sacrificio. Entonces, el señor Alarcón está sumergido en la más profunda idolatría, en la más profunda confusión, en la más profunda oscuridad, y lleva a todos los católicos a esta oscuridad, a creer que el católico no es, que no está condenado, que no es idólatra. Es lo mismo que la serpiente le dijo a Eva: no moriréis, no moriréis. Si vos te querés salvar por obras, no vas a morir, o sea, vas a ser salvo, no vas a morir. Es lo mismo que dice el señor Alarcón: ustedes no son idólatras, no van a morir, dice el señor Alarcón, usado por el mismo diablo su vida, ¿no? Lamentablemente está llevando a muchas personas a la confusión. Entonces, la misma estrategia de Satanás diciéndole: no moriréis. No, los católicos no somos idólatras, no somos idólatras. Entonces él hace una defensa hace una defensa a su condenación. Sería solamente Dios, o tomar referencia de alguien y darle el poder a algo como si fuese que es Dios. Eso es... Claro, exactamente. O sea, darle el poder. Ponemos el caso del purgatorio para que se pueda entender. Está también lo de la hostia, está también lo de María, la intercesión de María, la de los santos, el rosario, el escapulario, todo. Escuché a un cura que decía que aquel que tiene un escapulario se salva. Si él muere con el escapulario puesto, se salva. Ustedes observen las locuras. Y eso es la idolatría. Atribuirle al escapulario el poder de salvar a una persona. Eso es idolatría. Eso es otro Dios. Eso es tener otros dioses. Adorar. La palabra adorar, primitivamente, era usada para, quería decir hablar a, porque es ad, orar, o sea, orar a, o hablar con alguien, o sea, dirigirse a alguien. Eso es adorar, en su sentido primitivo de la palabra. También significa postrarse, etcétera, armar en exceso, etcétera. Pero básicamente la palabra adorar significa hablar con alguien. Y si uno habla con María, que está muerta, o habla con los santos, que está muerto, eso es adoración. Nosotros cuando hablamos a Dios estamos adorando a Dios. Por eso adoramos a Dios. Mediante la oración nosotros lo reconocemos que Él está vivo y que Él nos escucha, porque Él es Dios. Porque nosotros a Dios le atribuimos, valga la redundancia, sus atributos incomunicables, sus propiedades incomunicables, de omnipresencia, de omnipotencia, de omnisciencia, de que Él todo lo sabe, todo lo puede. Él está presente en todo lugar. Yo lo creo y yo se lo atribuyo a Él, a mi Dios. Entonces, Él me está escuchando. ¿Por qué? Porque Él está vivo. El católico hace lo mismo, pero se lo atribuye a María, que está muerta. Se lo atribuye a los santos, que están muertos. Se lo atribuyen a un hilo con pelotitas y una cruz, y creen que por medio de eso pueden hablar con María, con los santos o con Dios mismo. Entonces, porque ellos dicen que María los salve, te están pidiendo salvación a María. María no puede hacer nada porque María está muerta, está descarnada, ya su carne está en el polvo, igual que Pedro, igual que cualquier santo o cualquier persona que ha muerto. Todos vamos al polvo, todos somos polvo. El único incorruptible que caminó sobre la tierra es Jesucristo. Él resucitó con un cuerpo incorruptible. Él no volvió al polvo porque Él no era del polvo. Él era venido del cielo. Él es venido del cielo. Entonces, el católico le atribuye a sus dioses los atributos de Dios. Al atribuirle los atributos de Dios, como por ejemplo la omnipresencia, como lo he hablado tantas veces, si creen que María está en 3 puntos distintos del planeta, le están atribuyendo a María el poder de la omnipresencia, y ese atributo, esa propiedad solamente la tiene Dios, la cual Él no se la comunicó a ninguna criatura, porque si una criatura fuera omnipresente, esa criatura sería Dios. Y la palabra del Señor dice que hay un solo Dios verdadero.
El mismo Jesús dijo, tú eres el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios es uno. Dios, no hay otros dioses, no existen otros dioses. Entonces, esos atributos que le dan a estas entidades, como podemos decir lo de María, que ellos creen que María los puede oír. Si María los puede oír, si María los puede entender, porque si habla un ruso, habla un inglés y habla un portugués, y María tenía que entender los idiomas de los tres a la misma vez. Y María era un ser humano como cualquiera de nosotros. Era de carne y hueso como nosotros. Y era una persona judía, una mujer judía, y una bienaventurada, como dice la misma palabra, una persona dichosa, una persona afortunada, una persona muy privilegiada de haber tenido al Hijo de Dios en su vientre, pero era de carne y hueso, igual que todos nosotros. Entonces es muy difícil que si viva no podía entender el ruso, el inglés y el portugués, imagínese de muerta, mucho menos. Si no lo pudo hacer en vida, mucho menos de muerta. Pero ellos creen que María los puede escuchar y ella está en un lugar a trillones de años luz de acá. No sabe nada de nosotros. María ni conoce a los católicos, ni Pedro, no los conoce, ni sabe quiénes son los católicos, ni jamás van a escuchar el nombre católico. Entonces, el católico al atribuirle esos, por ejemplo, al purgatorio, como también dijimos para que sea más claro el purgatorio, si el purgatorio, ese fuego puede quemar pecado, le están haciendo el purgatorio un Dios, un falso Dios. Ellos confían en un falso Dios. Lo que el católico tiene que entender que el único que perdona pecados es Dios, y lo hace por medio de Jesucristo, no hay otro camino. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a seguir escuchando un poco más. Muy ambiguo, así que me gustaría ver algún ejemplo concreto para poder entender tu idea. Yo lo que diría en principio es lo que te mencioné. Si hay idolatría o alguien es idólatra, es porque reconoce y honra algo que no es Dios como Dios. ¿Se entiende? Exacto, y es eso, pero él no lo cree. Él lo puede decir, pero no lo cree. O sea, él puede decir las palabras precisas de lo que es la idolatría. O sea, atribuirle a un ente vivo o muerto, visible o invisible, los atributos incomunicables de Dios. ¿Por qué? Porque eso está todo en la imaginación del idólatra. El purgatorio, ¿dónde vive? En la imaginación del idólatra. Por eso el Señor dijo, no te harás imagen, porque el ídolo sale del hombre. Cuando Dios manda a hacer allí en el tabernáculo, ¿de dónde salieron todas esas imágenes? De cosas reales. El tabernáculo, todo lo que Dios le mandó a Moisés, se lo mandó Dios. Eso no salió de la imaginación de Moisés o de todos los que hicieron, como hizo Salomón, también adornó el templo, etc. Eso todo se lo mandó Dios. Una cosa es que lo mande Dios y otra cosa es que salga de la imaginación del hombre un falso Dios que pueda perdonar pecado, quitar pecados. Eso no lo puede hacer nadie, solamente Dios. Solamente Dios. Cuando Salomón hizo allí los ángeles allí en el templo, etcétera, o todas las cortinas con ángeles, eso es a modo decorativo, a modo de la reverencia que se le tiene que tener a Dios, el respeto, el temor a Dios, de que hay un Dios grande y temible. Pero eso todo lo mandó a hacer Dios. Ahora, lo que hace el idólatra no se lo mandó Dios, son fruto de la imaginación del idólatra. Por eso le dijo, no te harás imagen. O sea, no vueles en tu imaginación creando dioses en tu mente que te pueden salvar o te pueden perdonar o te pueden escuchar o te pueden librar o te pueden sanar. El católico dice, yo no soy idólatra, pero le piden a los santos. Acá en Argentina hay un santo que es el santo del trabajo, que dicen ellos. Por supuesto que todo está en la imaginación de ellos. Que dice que, bueno, le van a pedir, creo que son los 7 de agosto, le van a pedir a San Cayetano y hacen unas filas larguísimas.
de colas y colas de gente esperando que tocara el santo, etcétera, todas, no sé, las cosas que hace. El santo, digamos, la estatua. Tocan la estatua y ellos creen que están tocando a Dios, ¿no? Y que por tocar la estatua, bueno, van a tener prosperidad económica. Pero eso está todo en la imaginación de ellos. Por eso el Señor dijo, no tendrás otras entidades que tengan mis atributos. O sea, el poder de prosperar, el poder de sanar, el poder de librar, el poder de salvar, etc. Pero ellos, por supuesto que no conocen a Dios y bueno, tienen dioses ajenos. El punto es que tienen dioses ajenos. Y el punto es que ellos no reconocen que tienen dioses ajenos. Así que vamos a escuchar un poquito más. Creo que la Biblia, cuando enseña lo que es la idolatría, principalmente se refiere a eso. Dios es omnipotente, ¿no? Dios es omnipotente, sí. Es Dios es omnipotente, ¿no? Así es omnisciente Y también. omnipresente. Así es también, es así. Bien. Entonces, me encanta que entremos ya. Lo único que quiero enmarcar es nuevamente hacerte esta pregunta y sin pelos en la lengua. ¿Crees que la Iglesia Católica es idólatra, hermano? En sus costumbres, sí. Ok, en sus costumbres, ¿no en su doctrina? También. Bueno, entonces es idólatra. Decilo, está todo más que bien, quédate tranquilo que no me ofende, pero... Claro, porque siempre el señor Alarcón dice que la Iglesia Católica no enseña idolatría. Cuando ellos dicen que María es la Madre de Dios, están enseñando idolatría. Cuando ellos enseñan que existe un purgatorio, están enseñando idolatría. Cuando ellos enseñan que María los puede oír o que ella está viva por medio del rosario, por ejemplo, al rezar el rosario ellos hablan con María, dice Madre de Dios y no sé qué más, que los libre del pecado, que interceda, que son pecadores, etc. Ellos dicen que no, el señor Alarcón siempre dice que el catolicismo no enseña idolatría, y esto es precisamente lo que es la idolatría. Si ellos hablan con una muerta, es idolatría. Si creen que un muerto los gobierna, es idolatría. O sea, Pedro. Ellos creen que Pedro está vivo en el Papa. ¿Qué es eso? Idolatría. Es como una película que vi hace muchos años cuando era niño, cuando había un muerto y entonces le hicieron un vudú o algo así. No recuerdo bien porque la vi medio de pasadita cuando era joven, hace muchos años. Y era bastante graciosa porque era como de humor, así como una... Y que le hicieron un vudú al muerto y entonces entró como se puede decir, un espíritu, un demonio, y el hombre que estaba muerto andaba por todo lado. Y bueno, pero le pusieron anteojos para que nadie se dé cuenta que estaba muerto. Y siempre, con todo el respeto que me den los católicos, me hace acordar al Pedro de los católicos. Tienen a un muerto que los gobierna. Ese Pedro no es el Pedro verdadero. El Pedro verdadero está descansando esperando la resurrección. Su cuerpo ya se hizo polvo. Pero pareciera eso, como que lo quieren parar a Pedro como jefe de la iglesia. Y Pedro nunca tampoco fue el jefe de la iglesia. O sea, cuando hubo el concilio de Jerusalén, el que dio la última palabra y afirmó todas las cosas con las escrituras, ahí en Amós 9, 11 y 12, sobre la salvación de los gentiles, el que dio la última palabra fue Jacobo. O sea que Jacobo era el líder, digamos, en la iglesia en Jerusalén. Pedro es el que dio el testimonio, después dieron el testimonio de Pablo y Bernabé, después habló Jacobo y cerraron el concilio. Cerraron el concilio con una carta para los hermanos de Antioquía, enviando a Judas y a Silas como garantía de que no se los inquiete a los gentiles con respecto a cumplir la ley. Entonces Jacobo es el que dio la última palabra, como dice 9, 11 y 12, para estar más seguro, por eso lo busqué ahora. Dice en Amós 9, 11 y 12, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado.
para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, el que dio la última palabra fue Jacobo. O sea, Pedro no era el líder, digamos, en el sentido de que el que puso el punto final fue Jacobo. Entonces dio esta palabra aquí en Amós 9, 11 y 12, donde dice que los gentiles iban a recibir el evangelio. Entonces quedaba el caso cerrado de que los incircuncisos perdieron la discusión, porque los circuncidantes decían que los que creían en Cristo los gentiles se tenían que circuncidar y cumplir la ley, lo cual Pablo tuvo una gran discusión allí en Antioquía, debido a lo cual tuvieron que ir a Jerusalén y celebrar ese famoso concilio de Hechos 15. Entonces, ahí podemos ver que Pedro no era el líder, digamos. Además, Pedro fue enviado a Samaria. Pedro era enviado. ¿Cómo el líder va a ser enviado? ¿No? Pedro era un hombre, un apóstol, un hombre muy humilde, un hombre de Dios, un gran apóstol. Pero no era el jefe. El jefe de la iglesia era el Espíritu Santo, los guiaba. El Espíritu Santo. Pero ahí temporalmente Jacobo tomaba, digamos, la rienda, digamos, se puede decir de alguna manera, contrastando lo que cree el catolicismo, que Pedro era el que manejaba todo. Pedro dio el testimonio de Pablo y Sila, y después, cerró Jacobo. Demostrando ahí que Pedro no era un líder como una cabeza, como un líder como un déspota, si se puede decir, o como una persona que lo que él dice es ley. No, Pedro dio su testimonio y dijo cómo él había tenido la experiencia allí en la casa de Cornelio y cómo el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles. Entonces, y allí en Gálatas 2, dice en 2.7 que se le dio la diestra, Jacobo, Cefas y Juan le dieron la diestra a Pablo en señal de compañerismo. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido dado encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, aquí dice Pablo que eran considerados como columna, no Pedro como cabeza. Y Pedro es nombrado en segundo término, dando a entender claramente que el que llevaba las riendas allí en la iglesia de Jerusalén, o daba la última palabra, si se puede decir, como fue en el concilio, era Jacobo. Y que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, hablando de idolatría, porque ellos creen que Pedro era el jefe, o es el jefe, por el Papa, digamos. Ellos creen en una sucesión que no existe, por supuesto. Y me hace recordar a esta película donde el muerto caminaba, digamos. Eso es la idolatría, por eso es la idolatría. El idólatra cree que un muerto puede andar entre nosotros todavía, se puede decir de alguna manera. O sea, Pedro, el Papa representa a Pedro, digamos. Pero Pedro está muerto y al morir Pedro terminó su ministerio. Ya no continuó el ministerio de Pedro. Él cumplió con su ministerio, dejó los escritos como autoridad de Dios, como palabra de Dios, y punto, se terminó todo. Entre Pedro y nosotros no hay nada, solo las escrituras. Entre usted y la autoridad de Dios, o la jerarquía de Dios, está a 30 centímetros, a lo que usted puede tener una Biblia en su mano. Eso es todo, en el medio no hay nada. El catolicismo se mete en el medio, por supuesto, y dice que ellos tienen la autoridad. Todo eso es idolatría. Por eso el catolicismo romano es la idolatría, es el paganismo. El catolicismo romano nunca fue la iglesia de Cristo. Siempre fue el catolicismo que se disfrazó como la iglesia de Cristo, que es distinto. No es que fue la iglesia de Cristo y se corrompió, eso es todo falso, todo mentira. El catolicismo o el romanismo nunca fue la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque está lleno de idolatría.
se puede ver claramente en toda su doctrina. Es pura idolatría. Por eso ellos no son solo escritura. Porque si son solo escritura, el catolicismo va a la basura porque no existen las escrituras del catolicismo. Por eso son idólatras y son paganos. ¿Por qué? Porque creen en paganismo. La escritura la usan solamente como una pantalla para decir que son cristianos y nada más. Y los textos que usan, por supuesto que los tuerce, como el señor Alarcón, que tuerce todos los textos. Pero como dice el apóstol Pedro también, que es, como dice allí en 3, 15 y 16, que lo hacen para su propia perdición. Dice así, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Eso es lo que hace el señor Alarcón, torciendo las escrituras para su propia perdición, porque él cuando más las tuerce, más en oscuridad se mete. Totalmente de acuerdo. ¿Quién le da poder a una imagen para que genere ante la sociedad que tiene un fin? ¿Quién le da? El hombre, ¿no es cierto? En la religión católica, No ¿quién entendí llama? Ahí Alarcón dice, no entendí la pregunta porque es la verdad. ¿Quién le da el atributo a esa imagen, a ese ente, de Dios? ¿Quién le da el atributo de salvar un alma o de quemar pecado, de quitar el pecado? ¿Quién se lo da? El católico, el idólatra, o cualquier persona idólatra. ¿Quién se lo da a ese atributo? El idólatra. Entonces por eso es idólatra, porque el que le da el atributo y le da vida es el idólatra. Pregunta, no te entendí la pregunta. En la religión católica, ¿quién le llama al hombre, quién le llama a un ser santo? ¿Quién le da autoridad a ser santo en la religión católica? ¿El hombre o Dios? Y ahí está la pregunta. ¿Quién le da o quién lo reconoce? El señor Alarcón dice, nosotros no hacemos a nadie santo, simplemente reconocemos los santos. Ellos, el punto es que la iglesia no tiene ninguna autoridad para reconocer y decir quién es santo y quién no es santo. Eso lo hace Dios. Ese lavamiento de pecados lo hace Dios, por supuesto. Hay un nuevo nacimiento, hay frutos, etcétera, pero nadie puede decir este es santo. La iglesia no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque somos criaturas, porque somos de esta tierra. El único que puede hacer eso es aquel que lava de pecados. Y este es el punto donde él cree que la iglesia puede declarar a personas santas. Entonces, al declararlas santas, se están haciendo Dios, otros dioses. Por eso el señor Alarcón cree que la iglesia es un lavarropa. Que la persona entra y se va lavando hasta que un día Dios dice, bueno, apaga el lavarropa y saca al católico y dice, está limpito ahora. No. La iglesia contiene a los limpios ya, a los santificados, a los justificados, a los lavados. La iglesia es el grupo, es el rebaño, es la congregación, es la reunión de los salvados, de los limpios. La iglesia no cumple ninguna función salvífica. La iglesia, digamos, si se puede decir, contiene a los salvados, o sea, es el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo, el rebaño. La iglesia, esa es la iglesia, pero la iglesia no cumple ninguna función salvífica. Si una persona pertenece a la iglesia es porque ya está salvada. No tiene nada que hacer, digamos, la persona. O sea, la iglesia es el grupo, es la reunión, nada más. No es ninguna institución que limpia pecados o una fundación de bien público. No. La iglesia es el grupo de los salvados y punto, eso es todo, es el cuerpo de Cristo, aquellos que obedecen a Cristo. Cristo es la cabeza y ellos obedecen. Cristo es el pastor y la iglesia son las ovejas. O sea, el que
el que reconozcamos a una persona como santo, ¿a eso te referís? Exactamente. Claro, o sea, es la iglesia la que reconoce a un individuo como santo. Sí. Es la iglesia es la que tiene autoridad para reconocer al individuo como santo, sí. Bien. Si la iglesia le está reconociendo como santo, tiene una deidad. ¿Cómo tiene una deidad? No entiendo ese... Claro, tiene una deidad, o sea, tiene un santo. Por eso ellos dicen que tienen santos. ¿Quién los declara santos? Ellos. Pero para Dios son santos. Ellos han creído en Jesucristo. Ellos han sido lavados de sus pecados. Por eso ellos dicen que tienen santos. El punto hay que ver si Dios los reconoce como santos. Porque el que reconoce como santos es Dios, o el que lava es Dios. El que santifica es Dios, no la iglesia. La iglesia no tiene ningún poder salvífico. La iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. La iglesia no lava, la iglesia no santifica, la iglesia no justifica, la iglesia no perdona. La iglesia es el cuerpo de Cristo simplemente. El que salva, perdona, justifica, lava, es Cristo. Él es el Salvador, no la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Por eso ese es el problema que tiene el señor Alarcón. Él cree que la iglesia lava, la iglesia santifica y la iglesia produce santos. El que realmente lo declara santo es aquel que ha creído y lo declara Dios. Dios es el que declara a una persona que es santa. Dios es el único que justifica a una persona si es santa o no es santa. Como dice en Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién me garantiza que son santos? El único que puede dar esa garantía es Dios, por medio de la fe. Por ejemplo, ellos han beatificado, para tener algo claro, Juan Pablo II. Lo beatificaron porque dice que hizo 2 milagros, etc. Todo lo que ellos piden en su idolatría dicen que Juan Pablo II hizo 2 milagros. Juan Pablo II está muerto o remuerto, por supuesto, no puede hacer ningún milagro si está muerto. ¿Cómo va a hacer un milagro? No lo hizo en vida, lo hace de muerto. Bueno, es lo que ellos creen. Entonces, lo declaran a él santo. El punto es, y la pregunta es, ¿Dios lo declara santo siendo un hombre idólatra, siendo un hombre que creía en dioses ajenos, como dice la palabra? Porque si es un papa, creía en el purgatorio, creía que la Virgen María estaba viva, creía que podían hablar con María, que María era la Madre de Dios, que el rosario salva, y toda su doctrina oscura y diabólica. Si el Papa Juan Pablo II creía en todo eso, por supuesto que no era un hombre de Dios. No estaba ni santificado, ni justificado, ni lavado, ni salvado. Entonces, ellos dicen, lo declaramos santo, o cualquier santo que puedan tener ellos. Si ellos creían en la doctrina católica, por supuesto que no eran salvos, no estaban lavados, pero ellos los declaran santos. ¿Por qué? Porque se atribuyen, la Iglesia Católica Romana se atribuye el poder de santificar a una persona, y esa es la idolatría. Es lo que el señor Alarcón, en muchos casos yo creo que el señor Alarcón entiende, lo que pasa es que no cree. La persona, ¿por qué va a ser condenada? Las personas entienden el Evangelio, pero no quieren creer, no creen. Además, el espíritu de este mundo, el diablo, también les ha cegado el entendimiento. Pero una persona que le dice Jesucristo es Dios y te ha perdonado todos los pecados y ellos no lo creen, es problema de la persona. Juan Pablo II leería la Biblia y le diría que Cristo perdonó todos sus pecados, que solamente tenía que creer, y él rehusó creer esa palabra. Él prefirió creer en el purgatorio, creer que María intercedía por él, creer que rezando el rosario se podía salvar. O sea, tenía otros dioses, que era un idólatra. Y la palabra del Señor dice que los idólatras y los mentirosos serán arrojados en el lago de fuego. Entonces, ¿qué es eso? Idolatría. Entonces, ellos declaran a un papa, dicen que los papas van derecho como se dice acá, colectivo lleno, que no paran en ningún lugar
todos quieren parar al colectivo que vaya y no hay todos le hacen señal y el colectivo sigue de largo. Dice que los papas van en ese colectivo. Arriba del colectivo que hasta el cielo no para. Por supuesto que ellos tuvieron papas corruptos, incestuosos, asesinos, de todo, adúlteros, de todo hubo. De todo lo que usted se puede imaginar hicieron los papas. Y sin embargo ellos dicen que los papas van directo al cielo. Entonces, acá el señor Alarcón está idolatrando la iglesia. ¿Cómo la idolatra? Dándole el atributo a la iglesia de poder declarar a una persona santa. O sea, justificada, lavada y santificada y justificada. Como dicen 6:11 aquí de Corintios. Pero esto es alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ellos declaran a un idólatra santo. Por ejemplo, como dijimos Juan Pablo II. O puede ser cualquier persona o católico que ha fallecido. Tristemente murió condenado porque nunca creyó, porque fue idólatra. Lamentablemente para ellos, para sus almas. Pero ellos los declaran santos, los declaran salvados. El mismo señor Alarcón dijo que él no era ni santo ni estaba salvado. Te imagínese lo que debe ser el alma de esta persona. Nunca va a llegar a la santificación por medio de la iglesia, porque la iglesia no puede santificar. La iglesia no puede santificar, él está confiando en algo que no existe. O confiar en el purgatorio y dice, bueno, de última me queda el purgatorio. Si falla si falla el escapulario, si falla el rosario, si falla el perdón del cura, si falla la hostia, si me falla todo eso me queda el purgatorio. No existe ni esto ni el purgatorio. No existe nada. Por eso son idólatras. Por eso el Señor dijo, no te harás imagen. ¿Y qué son estas imágenes? Que María intercede por él, que el rosario lo puede salvar, que comiendo la hostia pueden ser perdonados los pecados, que cuando el cura le dice te absuelvo, le son perdonados los pecados, que existe un sacerdocio católico, lo cual no existe. Todo eso es falso, todo eso es mentira. ¿De dónde salió todo eso? De su imaginación. Por eso se dijo, no te harás imagen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es la idolatría. Hasta el mismo señor Alarcón lo dice. El punto es que no lo cree. No lo cree. Ya le dicen, ¿sos idólatra? Él dice, no soy idólatra. Pero sos idólatra, fíjate que sos idólatra. No soy idólatra. Es una persona que se le enseña 2 más 2 son 4. Y dice, no, 2 más 2 no son 4, 2 más 2 son 5. Pero 2 más 2 son 4. Fíjate que 2 más 2 son 4. No, 2 más 2 no son 4, 2 más 2 son 5. Y así está hasta el día de su muerte. Por eso el Señor dijo, el que rehúsa creer que 2 más 2 son 4 será condenado, lo dijo el Señor. El que rehúsa creer ya ha sido condenado. Si uno rehúsa creer que 2 más 2 son 4, por supuesto que va a ser condenado. Pero si uno cree que 2 más 2 son 4, hay que usar la lógica, hay que usar el razonamiento. Por eso la fe se razona. Yo cuando era niño y era adolescente y me decían tenés que hablar con una estatua y Dios te oye, yo no creía en eso y nunca fui a orar con una estatua. Y yo estudié en colegios católicos en mi niñez y mi adolescencia, primaria y secundaria, y nunca fui Cuando era muy pequeñito me acerqué y toqué eso de lado y dije nunca más. Me agarró una cosa espantosa y dije esto no puede ser Dios, esto es algo... Ser un niñito, por supuesto, pero rechacé el catolicismo. Rehusé creer en el catolicismo, porque me parecía absolutamente falso y ridículo. Por eso la fe se razona, no es que uno ciegamente agacha la cabeza, como dice el cura Toro, usted tiene que agachar la cabeza y obedecer. Eso es despotismo, eso es autoritarismo, eso es del mismo demonio. El Señor nos ha dado libertad para poder creer o rehusar creer. Y la fe se razona, por supuesto. Si a mí me presentan a un Cristo verdadero y yo creo, yo soy salvo. Eso es todo. El señor Alarcón hasta explica mejor la idolatría que otra persona y sin embargo él lo explica y no lo cree. No lo cree. Ese es el problema que tiene él. Que no tiene fe en creer en Jesucristo. Tiene fe para creer en la mentira, pero no tiene fe para creer en Jesucristo.
Porque Dios nos dio la capacidad para abrir o para cerrar el corazón. Podemos abrir el corazón a la verdad o podemos cerrar el corazón a la verdad. La relación. Se le está dando un poder, ¿o no? Tiene una autoridad, no una deidad. Tiene una autoridad, bueno. Claro, tiene una autoridad la iglesia. O sea, eso es bíblico. Dice que la iglesia tiene una autoridad. ¿Para qué? Tiene una autoridad para limpiar de pecados. Es la misma situación del purgatorio. O la misma situación de la hostia. O la misma situación del cura que dice que perdona pecados. ¿Qué autoridad? Esa autoridad la tiene solamente Dios. Nadie puede limpiar el pecado. Solamente Jesucristo. Por eso dijo Juan el Bautista, de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos se atribuyen ese poder para quitar pecados, se lo atribuyen ellos y dicen, este es santo. ¿Por qué? Porque ha cumplido los ritos católicos, ha hecho las ceremonias, ha sido un buen sacerdote, ha sido un hombre de bien, según nuestro parecer, por eso es santo. Y lo declaran santo. Y la persona ni siquiera cree en Jesucristo. Cree en la Iglesia Católica, cree en dioses falsos, cree en el purgatorio, cree que María está viva, cree que María es la Madre de Dios, cree que el rosario, rezando el rosario se sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso dicen que ellos lo hace santo, que eso lo santifica. No, el que santifica es Cristo, el que santifica es Dios. Él es el que lava, Él es el que justifica, Él es el que salva. Dios, no la iglesia. Ellos lo pueden declarar santo y sin embargo la persona va al mismísimo lago de fuego. Lo pueden declarar santo y resanto Juan Pablo II y sin embargo es un idólatra que va a ir al lago de fuego y todos los papas. Ellos pueden decir mucho. El punto es la idolatría, que el señor Alarcón le da el atributo a la iglesia y diciendo la iglesia tiene autoridad para declarar a una persona santa. La iglesia no tiene ninguna autoridad. El único que tiene la autoridad para declarar a una persona santa es Dios. ¿Por qué? Porque ha creído. Y si ha creído, Dios lo declara santo, Dios lo declara justo, Dios lo declara lavado, limpiado, purificado, salvo. El único que puede hacer eso es Dios. Pero el Señor Alarcón se lo da a la iglesia. Él dice, la iglesia tiene autoridad para declarar a alguien santo. Eso es la idolatría. El señor Alarcón dice, yo no soy idólatra. El católico dice, yo no soy idólatra. ¿Cómo que no es idólatra? Si le da el atributo a la iglesia de santificar a una persona, está transformando a la iglesia en ese ente, en esa institución, en esa fundación o lo que sea. Le está dando el atributo incomunicable de Dios de quitar el pecado o de santificar. El único que puede santificar es Dios. El único que puede salvar es Dios. El único que puede lavar es Dios, no la iglesia. Y menos el paganismo romano, que ellos no son la iglesia. Y menos por rito, por ceremonias, por aguas benditas, por aguas bautismales, por fuegos del purgatorio. Todo eso es basura doctrinal. No sirve para nada. Todo eso lleva a la gente a la condenación eterna, lleva a la gente a la perdición, lleva a la gente al lago de fuego. Por eso el que salva es Jesucristo, el que santifica es Jesucristo y el que declara santo es Jesucristo, por haber creído en Él, no por pertenecer al catolicismo romano. El catolicismo romano lo puede llamar santo, 1000 veces santo, y sin embargo está más condenado que el mismo diablo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna autoridad, ni la iglesia verdadera ni la iglesia falsa. El único que tiene la autoridad para declarar a una persona santa es Dios, el único. Y lo declara el día que la persona cree. Cuando cree, ha pasado de muerte a vida, como dice en 5:24 de Juan. Ha pasado de muerte a vida. ¿Quién lo dice? ¿La iglesia o Dios? Lo dice Dios, lo dijo Jesucristo. El que cree ha pasado de muerte a vida. Eso no lo hace la Iglesia Católica Romana, mucho menos, porque ellos son el paganismo y no tienen nada que ver con Dios. Un día se van a presentar y van a decir, nosotros somos los católicos. Y Dios los va a mirar y no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Sus pecados no han sido perdonados. Pero acá está el Papa, acá está, mirá, acá está el cura Toro, mirá, acá están todos. No los conozco, no sé quiénes son. ¿Por qué? Porque somos conocidos por Dios por medio de la fe, por haber creído en Jesucristo. Ahí somos lavados, santificados, justificados, salvados. Ahí somos santos.
¿Quién declara santo a un hombre o a una mujer? Dios. Por más que lo declaren y lo redeclaren a Juan Pablo II como santo, no es santo, es alguien que no creyó en Jesucristo, que creyó en el paganismo, en la idolatría. Vamos a escuchar un poquito más y ya vamos concluyendo. Bueno, la iglesia como tal tiene una autoridad, y por causa de esa autoridad y promesa de Jesucristo, es que la iglesia puede reconocer, no es nombrar de forma arbitraria porque me cae bien tal persona, no, es reconocer cuando una persona con un determinado testimonio y cumpliendo ciertos criterios se afirma de que esa persona es santo y se encuentra en presencia de Dios. ¿Qué base bíblica? Dice que tiene autoridad para declarar que una persona es santa y está en la presencia de Dios. La iglesia no tiene ninguna autoridad de decir este es santo y está en la presencia de Dios. Ninguna criatura puede hacer eso. Tendrá su buen testimonio, de buenos testimonios, pero el que lava, el que reconoce y el que da el decreto es Dios. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Nosotros sí, también podemos reconocer a Pablo, podemos reconocer a los apóstoles, a los santos de Dios allí en las Escrituras, pero no tenemos ninguna autoridad. ¿Cuánta gente puede decir que Pablo no era de Dios, pero no tiene nada que ver? Pueden decirlo, pero el que dice que Pablo era un santo es Dios. Aparte ellos tienen sus santos que en ninguna parte Dios los declara santos, en ninguna parte Dios los declara santos, porque el que ni siquiera el apóstol Pablo declaraba a nadie santo. Él dijo que había dos mujeres, creo que está en Filipenses, que había dos mujeres que él consideraban que estaban inscritas en el libro de la vida. A ver si la encuentro. Que estaban inscritos en el libro de la vida. Vamos a ver si la encuentro. Me parece que no la voy a encontrar. Bueno, el asunto que para la próxima. El asunto que él decía que había dos mujeres que tenían un problemita allí, una dificultad, y que ellas estaban inscritas en el libro de la vida. Sí, acá está, 4.2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ni siquiera Pablo se atrevía a declarar a nadie santo. Él decía, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso se lo reveló el Espíritu Santo, porque nadie puede decir eso. Y aparte porque él era un apóstol del Señor, por supuesto, un hombre que volaba, digamos, en lo que era su testimonio, digamos, el apóstol Pablo. Un hombre de una santificación de tal manera que lo reprendió al mismo Pedro en la cara y le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, allí en 2:20 de Gálatas. Estaba, dice él, crucificado juntamente con Cristo. O sea que era un hombre totalmente entregado a Dios. Y ni él se atrevía a decir que este era santo y aquel no era santo. Y dice que cuyos nombres están en el libro de la vida. Eso es una revelación del Espíritu de Dios. Nadie puede decir eso. Dios sí, por supuesto, puede revelar que una persona es salva o no es salva. Puede revelar en su infinita misericordia, pero no es lo más común. Lo que sí, nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Usted cuando está sucio, se siente sucio. Y cuando está limpio, se siente limpio. Cuando usted creyó en Jesucristo o cuando la persona cree en Jesucristo, hay una experiencia de limpieza. Es algo que se puede entender. No es lo mismo estar sucio que estar limpio. Por eso, el católico lo único que tiene que hacer es creer, nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace el señor Alarcón? Rehúsa creer. Él prefiere estar sucio, vivir sucio y morir sucio. Y ese es el problema. El problema, que por más que él esté en la... Supongamos que el señor Alarcón fuera un sacerdote y fuera un papa.
él diría que está limpio y que va derecho al cielo, o que la iglesia lo declara santo y se va al cielo. ¿Por qué? Porque cree que la iglesia limpia. ¿Por qué él no está limpio? Porque él cree que hay otros que están siendo más santificados por medio de sus obras por la iglesia, o sea, cumpliendo ritos, ceremonias y sacramentos, creen que se santifican más y están más limpios. Él cree que la iglesia católica es un lavarropa y se están lavando. Él dice, bueno, estoy en el lavarropa, pero bueno, me falta un par de vueltas más, dar un par de vueltas y bueno, quizá me arrime un poquito ahí para ser salvo. Eso es lo que cree el señor Alarcón. Que la iglesia católica es un gran lavarropa y están todos los católicos ahí. Bueno, el que tiene suerte y termina su vida más o menos limpia, bueno, va para el purgatorio. Y bueno, eso es la idolatría. Atribuyéndole a la iglesia, el punto es que le atribuyen al catolicismo romano el poder de limpiar un alma. Como limpian todos sus santos, tienen santos para todo, santo para la caspa, santo para el juanete, santo, para todo tienen un santo ellos. Claro, porque los que santifican son ellos. Él dice, no es porque me caiga bien, sí, porque es una institución de hombres, es una organización de hombres. Lo que dice el señor Alarcón, miente el señor, porque sabemos que toda la jerarquía siempre es por acomodo. Lo que es jerarquía de hombres es por acomodo. Entonces, hacen santo a los que a ellos les parecen que es santo. Realmente les cae bien. Y si un papa no les cae bien, no lo declaran santo. Y si un papa les cae mal, lo declaran hasta antipapa. Y así es toda esta cuestión católica romana. Necesitas que la iglesia tiene esa autoridad aparte de Dios para nombrar a alguien santo. No, pero mira, no es para nombrar. Eso lo quiero, o sea, no, yo no quiero que vos tenés un buen testimonio, ¿no? Dependiendo, o sea, los estándares de lo que vos llame buen testimonio. Como santo no, seguramente no. Ahora, quiero... ¿no? Claro, el señor Alarcón, acá vemos su declaración, que él dice que no tiene un buen testimonio ni es santo. Por eso él confía en la limpieza que le da la Iglesia Católica. No sé qué confiará, digamos. Quizás sea el estado de todos los católicos que piensan así como el señor Alarcón, que dice, no tengo un buen testimonio. Ya al decir que no tiene un buen testimonio nos da a entender que no anda muy derecho tampoco, tiene sus problemitas. Todos los seres humanos tenemos problemas, pero el punto es que él confía que la Iglesia Católica lo va a santificar o lo está santificando o está en un camino, en un proceso de santificación y de salvación. Es muy diferente cuando Dios nos santifica una vez y para siempre. Cuando nosotros creemos, nosotros somos lavados, como hablé en el video anterior de la madre que lavaba a los niños para colocarlos en un lugar junto con los otros hermanos lavados. Eso es todo, esa es la salvación. El que lava es Dios. La iglesia contiene a los lavados, se puede decir. El punto es que Dios nos lava y ya estamos limpios, una vez y para siempre. No necesitamos más nada. Ahora nos santificamos y hay una obra progresiva de santificación que la hacemos nosotros. Yo soy el que me santifico, pero ¿para qué? ¿Para salvarme? No. Lo hago para agradar a Dios, para darle la gloria a Dios, para tener un buen testimonio y para que mi vida sea una vida próspera, una vida bendecida. Porque si yo como cristiano, como hijo de Dios, como lavado, como justificado, como salvado, ando por malos caminos y más vale que se me va a cortar la vida, voy a tener problemas, voy a terminar mal. Y bueno, estoy salvado, pero mi vida fue terriblemente miserable. Es muy distinta lo que le pasa al señor Alarcón. Él está luchando por querer lavarse en medio de la Iglesia Católica. Confía que la Iglesia Católica le da esa garantía de salvación, que en ese lavarropa donde él se metió va a salir más o menos limpio, porque dice que no tiene buen testimonio, que no tiene tan buen testimonio, y que bueno, que no es un santo, dice, que no es un santo. La verdad es que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios es un santo. Es un santo, y quien lo declara Dios. Como dice en 5.1 allí de Romanos, justificado pues por la fe, por medio de Jesucristo. Somos justificados por
por la fe en Jesucristo. A nosotros no nos santifica la iglesia. La iglesia es la consecuencia de la salvación. No es ningún ente, no tiene ninguna función salvífica la iglesia, no tiene ningún poder salvífico, no tiene ninguna autoridad salvífica, no tiene ninguna, como dijo el señor Alarcón, que la iglesia tiene autoridad santificadora, o sea, puede producir un santo. Ella dice solo porque el señor Alarcón disfraza mucho lo que realmente las cosas son. Porque en realidad la iglesia católica es lo que hace, es declarar a una persona santa, y eso no lo puede hacer nadie, solamente Dios. Pero el señor Alarcón lo disfraza de mil maneras, porque dice, lo reconocemos, pero lo reconocemos. El único que puede reconocer eso es Dios, porque eso está en el alma, la salvación está en el alma. Una persona puede ser muy buena, como hablé en el video anterior también, que un católico puede ser un buen vecino, un buen padre, una excelente persona, y sin embargo estar condenado por no haber creído. El catolicismo, esa persona muy buena, muy santa, porque si usted habla ha habido papas terribles, dice, asesinos, incestuosos, fornicarios, pedófilos, de todo ha habido, pero los últimos papas no pueden hacer eso porque ya está a la luz de todo. Antes había mucha oscuridad. Si usted habla con un papa o con un cura, yo, digamos, de niño y de grande fui a colegio católico, nunca fui católico, porque nunca creí en el catolicismo, como digo siempre me pareció una absurdidad y una incongruencia de todas sus cosas, de toda su doctrina. Nunca creí en el catolicismo. Usted hablaba con un cura, con los curas, con los sacristanes, o con toda la gente que rodea allí. Y son gente muy amable, son personas, excelentes personas, y sin embargo están condenadas por no creer en Jesucristo. ¿Por qué? El catolicismo los puede declarar a ellos santos. Había un cura, una persona muy buena. ¿Y quién lo declara cura? ¿Quién lo declara santo? La Iglesia Católica lo declara sacerdote. Y eso no existe en las Escrituras. El sacerdocio católico no existe en las Escrituras, y sin embargo el catolicismo lo declara sacerdote. Y por ser sacerdote tendrá muchas más posibilidades de salvarse que otro católico. Pero Dios no lo declara santo. Ese es el punto. Que ese cura tan bueno que yo conocí, no sé si habrá creído alguna vez, porque hay muchos curas que se convierten a Cristo. No sé si habrá muerto en sus pecados o habrá creído en Jesucristo. Para la Iglesia Católica, él era un santo. Y para la mayoría de las personas que lo veían, era un santo. Y sin embargo, para Dios no era un santo, porque no creía. No creía en el Dios verdadero. Repetimos, la persona que lee las Escrituras y cree en el Dios verdadero o escucha el verdadero mensaje de Jesucristo, abandona el catolicismo, porque se le abren los ojos y se da cuenta que el catolicismo es algo absolutamente falso, diabólico y paganismo puro. Entonces lo abandona. Por eso una persona que cree nunca puede ser cura, por supuesto, porque ese sacerdocio no existe. El catolicismo romano no existe en las Escrituras. Nunca puede ser católico una persona que cree en el verdadero Dios. Entonces, el punto sería ese. Y para ir cerrando, que ni la iglesia verdadera ni la iglesia falsa puede declarar a alguien santo o reconocer a alguien santo. En este caso, Pablo, por una revelación, decía que había personas, dice asimismo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, Evodia y Síntique habían tenido un problema, o sea, no eran de un mismo sentir. Así que Pablo allí le está recomendando que se unan, que sean de un mismo sentir. Aunque tenían esa dificultad, estaban inscritas en el libro de la vida. Y dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ellos eran santos por revelación al apóstol Pablo, pero era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo, o sea, un hombre, un apóstol, un gran apóstol junto con los otros apóstoles. Y a primera vista se ve que es un apóstol que hizo
como 10 veces más que los otros apóstoles. Son una gran herramienta en las manos del Señor, el apóstol Pablo. Dice que los compañeros de él estaban inscritos en el libro de la vida. ¿Quién le dio ese testimonio? El Espíritu Santo. Él no podía agarrarse una mañana y decir, bueno, los veo muy buenos, muy lindos, así que los voy a declarar a todos santos. El día que ustedes mueran, bueno, vamos a hacer unas estampitas y la gente que le pida a ustedes van a hacer milagros. No, eso no lo podía. Eso es una locura, eso es idolatría, eso es paganismo. Todo lo que usted puede ver en el catolicismo romano no es otra cosa que paganismo, idolatría, adoración a dioses ajenos, como dice allí en 23, 4 y 5 de Éxodo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dioses diferentes, productos de la imaginación del hombre, como dice 9, 13 y 14 de Jeremías. Producto de la imaginación. Dice, no tendrás, no te harás imágenes. O sea, cuando dice no te harás imágenes, no te imagines un purgatorio. Eso es lo que está diciendo el Señor. No te imagines que María es la Madre de Dios. No te imagines que María te escucha. No te imagines que los santos, que vos consideras santos, te escuchan. Están muertos. No te imagines que el rosario te salva. No te imagines que el escapulario te salva. No te imagines que el Papa es un santo. No te imagines que la Iglesia Católica Romana salva. No te imagines que la Iglesia Católica Romana es la verdad. No te lo imagines. Anda a las Escrituras. Cuando el católico o la persona incrédula empieza a imaginarse todas estas cosas y produce sus dioses, porque el hombre es una máquina de fabricar dioses en su imaginación. Por eso el Señor le dijo, no te harás imagen. No te harás imagen. Y esas imágenes están en la mente, en la imaginación del idólatra. ¿Quién es el idólatra? El que adora ídolos. ¿Qué es un ídolo? Una imagen. Una imagen de Dios. O sea, es lo que ellos se imaginan que es Dios. Para el católico, el purgatorio es un Dios. Es alguien que le da la esperanza de salvación. Eso es un Dios diferente, un Dios ajeno, un falso Dios. Eso es la idolatría y eso es lo que cree el señor Alarcón y creen el catolicismo, en idolatría. Y la palabra del Señor dice que los idólatras serán arrojados con los mentirosos al lago de fuego. No hay mayor amor que decirle la verdad a una persona. Y la verdad está en las Escrituras. Por eso el señor Alarcón, el señor Paciencia y todos los apologistas católicos combaten tanto contra la sola Escritura, porque la sola Escritura no existe el catolicismo. O sea, no le dejan a los católicos ver que no existe el catolicismo en las Escrituras. Por eso el señor Plasencia omitió esa palabra que decía que los verdaderos maestros enseñan el conocimiento del Hijo de Dios. Esa parte se la salteó, no la leyó, no la dijo, porque si él decía que el verdadero maestro enseña el conocimiento del Hijo de Dios y no el de María ni de la Iglesia Católica, se le iba a caer la careta como un verdadero mentiroso, porque la Iglesia Católica no enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Enseña el conocimiento de una iglesia que salva, de una iglesia que declara a los hombres paganos en santos. Que, como dice aquí, que tiene autoridad para reconocer quién es santo y quién no es santo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso, tomar el lugar de Dios o darle los atributos de Dios a una entidad, en este caso como el catolicismo romano o la Iglesia Católica, que el mismo Curateca dijo que no existe, es idolatría, porque le están dando al catolicismo romano el poder para lavar un alma y declarar un alma santa. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.